Hola chavos, en este video veremos un ejemplo de la integración por partes. Este método de integración que nos permite la resolución de integrales que no son tan sencillas de realizar, ¿va? Vamos a ver un ejemplo en la cual tenemos integral del logaritmo natural de x diferencial de x, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos una integral, por ejemplo en este caso, lo primero que tenemos que ver es la variable con respecto a quién vamos a integrar, que es la x que aparece aquí, ¿sí? Entonces toda nuestra integración gira en torno a la x. Y tenemos que ver si tenemos una fórmula inmediata para esta integral. El asunto es que de manera oficial pues no tenemos una fórmula inmediata para la integral del logaritmo natural de b. No la tenemos, ¿de acuerdo? Entonces nuestra segunda opción es considerar a nuestra b como toda la función logarítmica, es decir, que mi b sea logaritmo natural de x, ¿va? ¿Sí? Pero lo que sucede ahora es que vamos a derivar, para completar el diferencial, vamos a derivar a nuestra b, que es el logaritmo natural de x, y recuerden ustedes que la derivada del logaritmo natural de una variable es igual a la derivada de la variable sobre la variable misma, o sea, db sobre b, ¿va? Si nosotros a nuestra x la llamamos u, por ejemplo, ¿sí? Entonces la derivada de u con respecto de x, pues es 1, ¿va? Porque estamos derivando en función de x. Por lo tanto, nuestro diferencial de u, o sea, du, va a ser igual al diferencial de x. Du igual a dx, ¿va? ¿De acuerdo? Por lo tanto, la derivada de b, o sea, la derivada del logaritmo natural de x es db sobre b o du sobre u. En este caso tenemos a nuestro du y tenemos a nuestra u, ¿sí? Entonces, por tanto, sería dx sobre x. La derivada del logaritmo natural de x sería dx sobre x, ¿de acuerdo? El asunto es que, pues si nosotros vamos a integrar completando el diferencial, ¿sí? Nuestro dx lo tenemos aquí, pero no tenemos a la x en el denominador, ¿sí? De la integral, o sea, no la tenemos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, este diferencial no lo podemos completar puesto que no podemos agregar la variable que aparece en el diferencial. No podemos agregar una x aquí, ¿sí? Si tuviésemos una x en el denominador, pues podríamos hacerlo, pero no la tenemos. Por lo tanto, tenemos que ir al método de integración llamado integración por partes para poder resolver esta integral, ¿va? Y el método de integración por partes me dice que la integral de u diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b diferencial de u, ¿sí? Pero cuando nosotros hacemos una integración por partes, regularmente tenemos dos expresiones de distinta naturaleza o quizá puede ser hasta de la misma naturaleza, es decir, que tengamos expresiones algebraicas, trigonométricas, logarítmicas, etc. ¿De acuerdo? Pero tenemos que tener dos expresiones aquí, es decir, dos funciones en esta integral y solamente tenemos una, que es el logaritmo natural de x. Por lo tanto, sin dudarlo, cuando esto suceda, que tenemos solamente una y la vamos a hacer por este método de integración, esto es nuestra u. Nuestra u sería logaritmo natural de x, ¿va? Y nuestra db la asignamos solamente en el diferencial, ¿va? Nuestro db es el diferencial, ¿de acuerdo? Porque solamente tenemos aquí una expresión, que en este caso es una expresión logarítmica, ¿de acuerdo? Nuestra u lo vamos a derivar, nuestro db lo vamos a integrar. Y entonces, la derivada de u con respecto de x es igual a la derivada del logaritmo natural de x, que ya lo vimos, o sea, tenemos a nuestra b, o lo podemos llamar nuestra w si queremos utilizar otra variable para no confundirla con esta b que aparece aquí. Nuestra w sería x, ¿va? Y la derivada de w con respecto de x pues es igual a 1, ¿va? Por lo tanto, mi derivada de w es igual a mi diferencial de x, o sea, el diferencial de w igual al diferencial de x. Y recuerden ustedes que lo que les acabo de mencionar ahorita,
que la derivada del logaritmo natural de una expresión es igual a su derivada sobre la función, de b sobre b. Por lo tanto, vamos a dividir el dx que aparece aquí sobre nuestra x que está acá. ¿Sí? Entonces, la derivada del logaritmo natural de x es dx sobre x. Ahí está ya. ¿Sí? Ya hemos derivado al logaritmo natural de x. ¿Va? Y ahora lo que sigue a continuación pues, es integrar este diferencial de b. ¿Sí? Esto, como si fuera una ecuación, integramos en ambos lados de la expresión. La integral del diferencial de b pues es b. Esto va a ser igual a la integral del diferencial de x, que es x. ¿De acuerdo? ¿Sí? La fórmula nos va a pedir tanto a nuestra u, ¿sí?, como nuestra b, y nos va a pedir también el diferencial de u. Estos tres elementos los vamos a necesitar para el proceso de integración. Por lo tanto, pues siguiendo nuestra fórmula nos dice la integral de u diferencial de b es igual a u por b. Es decir, voy a multiplicar estas dos expresiones, o sea, x por el logaritmo natural de x. Por lo tanto, me quedaría x logaritmo natural de x. ¿De acuerdo? He multiplicado u por b, menos la integral de b diferencial de u, es decir, mi integral de b, que es x, por el diferencial de u, que es dx sobre x. Ahí está. Vamos a cancelar a nuestras x que aparecen aquí. ¿Sí? Vamos a eliminar una del numerador con el denominador, y entonces mi expresión quedará como x logaritmo natural de x menos la integral del diferencial de x. Ahí está. El objetivo es llegar, la integración por partes, su objetivo es llegar a una integral más sencilla que la inicial. Y lo hemos logrado porque es una integral del diferencial de x, que es una fórmula inmediata, chicos. ¿Sí? Ustedes lo saben en sus fórmulas de integración inmediata, que la integral del diferencial de x es x, es decir, la variable que aparece en el diferencial más mi constante de integración. Y esto sería mi resultado final de dicha integración por partes. Lo vamos a escribir aquí en la parte superior para que puedan ver de manera más clara, ¿sí?, el resultado de la integral. Es decir, esto es igual a x logaritmo natural de x menos x más mi constante de integración. Hecha esta integral por el método de integración por partes. ¿De acuerdo, chicos?